Un cambio importante en el comercio global está ocurriendo. China ha abierto una ruta de envío directa por el Ártico a Europa, reduciendo el tiempo de viaje a la mitad y colocando a Beijing un paso adelante en la carrera por el control del comercio internacional. Durante más de un siglo, el mundo dependió de los mismos canales estrechos para mover casi todo lo que compramos. Luego, China abrió un nuevo paso a través del Ártico. Más corto, más frío y mucho más disruptivo de lo que cualquiera esperaba. La nueva ruta ártica será un 40% más rápida. Proporcionará menos congestión con menos barcos operando y tiene menores emisiones y uso de combustible debido a la reducción del consumo de combustible y las emisiones de carbono. Y ahora esa única ruta está comenzando a quitar poder a los antiguos gigantes comerciales. El nuevo atajo ártico de China cobra vida. La mayoría de los mapas de seguimiento de barcos lucen iguales día tras día. Las líneas se curvan fuera del este de China, bajan pasando la India, se estrechan a través del Mar Rojo y el Canal de Suez, y luego se expanden hacia Europa. En el otoño de 2025, las personas que observaban esos mapas comenzaron a notar una línea haciendo algo completamente diferente. Un icono de barco etiquetado como Puente de Estambul dejó la costa concurrida cerca de Ningbo y Zhoushan, y luego subió al norte, evitando los puntos de estrangulamiento habituales. En lugar de apuntar al Mar Rojo, se deslizó sobre la parte superior de Rusia, cruzó el Océano Ártico y solo entonces descendió hacia Gran Bretaña. Ese barco, operado por la empresa china Leyenda del Mar, no estaba navegando por espectáculo. Transportó cerca de 5.000 contenedores estándar llenos de cosas que los compradores europeos querían antes de la temporada navideña. Salió de Ningbo Zhoushan a finales de septiembre y debía llegar a Felixstowe, el puerto de contenedores más grande de Gran Bretaña, en aproximadamente 18 a 20 días. Una ruta normal hacia el sur habría tomado aproximadamente 40 días a través del Canal de Suez y cerca de 50 días alrededor del Cabo de Buena Esperanza, mientras que incluso los trenes de carga rápidos entre China y Europa suelen tardar unos 25 días. Este viaje único al Ártico redujo el calendario casi a la mitad. Este no fue un evento único. El puerto de Ningbo Zhoushan anunció el lanzamiento de la primera ruta express China-Europa a través del Ártico del mundo. Un servicio que va desde puertos chinos como Qingdao y Ningbo hasta Felixstowe, con paradas posteriores en Rotterdam, Hamburgo y Gdansk. La Leyenda del Mar y los oficiales de aduanas locales hablaron sobre los viajes estacionales regulares, el reabastecimiento más rápido para las tiendas europeas y los costos de almacenamiento más bajos porque los exportadores ya no tenían que enviar mercancías 6 o 7 semanas antes. En términos sencillos, China acababa de abrir un nuevo carril en su mapa comercial y les dijo a los clientes que este atajo ártico estaba abierto para los negocios. Para ver qué tan grande es este cambio respecto al patrón anterior, ayuda a retroceder la historia más de 10 años. En el verano de 2013, la gigantesca empresa estatal de envíos de China, COSCO, envió un buque llamado Yongsheng desde puertos cercanos a Shanghái y Dalian hasta Rotterdam utilizando el mismo corredor de alta latitud. En lugar de dirigirse hacia el sur, hacia el estrecho de Malaca y Suez, el barco bordeó la costa ártica de Rusia. La ruta ártica redujo la distancia en unos pocos miles de millas y ahorró alrededor de 1 a 2 semanas en comparación con un viaje normal por el sur. En ese momento, los reporteros y muchos expertos en transporte trataron el viaje como una curiosidad, algo a medio camino entre una prueba comercial y un experimento científico. Durante los siguientes veranos, solo unos pocos barcos con bandera china intentaron la ruta en viajes de prueba cuidadosamente planificados. Pilotos rusos los acompañaron. Y cada viaje significaba vigilar el hielo, las reglas de seguro y las tarifas. Era un progreso, pero aún estaba lejos de un horario constante en el que alguien pudiera confiar. La lección práctica de esos experimentos fue que la ruta podría funcionar, pero solo dentro de una ventana estrecha y solo con ayuda de las autoridades rusas. La primera señal clara de que Pekín quería más que pruebas dispersas llegó en enero de 2018, cuando el gobierno publicó su documento oficial de política ártica. En ese documento, China se describió a sí misma como un estado cercano al Ártico y dijo que esperaba trabajar con otros países para construir una ruta polar de la seda, desarrollando rutas de envío en el Ártico. El texto alentó a las empresas chinas a unirse a proyectos de infraestructura ártica y realizar viajes de prueba a lo largo de las rutas marítimas del norte para que pudieran convertirse gradualmente en líneas comerciales normales. En el agua, sin embargo, la mayor parte del tráfico real todavía provenía de proyectos rusos de petróleo, gas y carbón, mientras que el sueño de una ruta regular China-Europa, a través del Ártico, seguía en papel. Para entender lo que ha cambiado desde entonces, necesitas una imagen simple de la ruta en sí.
La ruta marítima del norte corre a lo largo de la costa ártica de Rusia, comenzando cerca del mar de Kara, al este del Cabo Norte de Noruega, luego pasando los mares de Laptev y Siberia Oriental, y finalmente alcanzando el estrecho de Bering entre Rusia y Alaska. La ley rusa considera la mayor parte de este cinturón como una zona costera especial. Los barcos extranjeros que deseen pasar deben solicitar permiso, seguir las rutas establecidas y aceptar las normas rusas sobre pilotos y tráfico. Lo único que hace que este atajo sea utilizable en absoluto es la forma en que el clima ártico ha cambiado en las últimas décadas. Los registros satelitales desde finales de los años 70 muestran que la cantidad de hielo marino que queda al final del verano se ha reducido aproximadamente a la mitad. El hielo de septiembre por sí solo se ha reducido en aproximadamente 12% por década, y el Ártico se está calentando unas 4 veces más rápido que el resto del planeta. Eso no ha convertido al océano Ártico en un mar tranquilo, pero ha abierto una ventana de finales de verano y principios de otoño, cuando grandes extensiones de la ruta marítima del norte están ligeramente cubiertas de hielo, o incluso libres de hielo. Los estudios que rastrean los días de navegación ahora muestran temporadas de navegación más largas que antes. También sugieren que los barcos construidos para condiciones frías pueden ganar aún más días en el mar, a medida que la región sigue calentándose. Los planificadores rusos y chinos ven esto como prueba de que la ruta puede integrarse en cadenas de suministro reales, en lugar de parecer una apuesta cada año. El tráfico a lo largo de la ruta marítima del norte muestra lo rápido que ha pasado de ser un recorrido de prueba a algo más cercano a la rutina. Los registros oficiales dicen que los volúmenes de carga fueron solo alrededor de 4 millones de toneladas a principios de la década de 2010. Subieron a casi 20 millones de toneladas para 2018. Pasaron 32 millones de toneladas para 2020 y alcanzaron aproximadamente 37.9 millones de toneladas en 2024. Dentro de ese crecimiento, el mayor salto se da en el transporte de carga que realmente se mueve de una cuenca oceánica a otra. En 2024 pasó los 3 millones de toneladas y alcanzó 92 viajes. Rosatom, la empresa estatal rusa que gestiona la ruta, dice que las firmas chinas ahora están comprando o fletando barcos construidos para viajes de contenedores en el Ártico, y el número de estos viajes se duplicó entre el año 2023 y 2024. Esos tranquilos números prepararon el escenario para el gran movimiento que puso al puente de Estambul en el centro de atención. Detrás de escena, Pekín y Moscú estaban poniendo un marco político a esta nueva vía comercial. En octubre de 2025, funcionarios rusos y chinos se reunieron en Harbin bajo su grupo conjunto de cooperación de la Ruta del Mar del Norte y aprobaron un nuevo plan de acción y hoja de ruta para el corredor. Hablaron sobre la construcción de un corredor de transporte sostenible, mejorar la logística y apoyar proyectos importantes vinculados a la ruta. En términos simples, ambos gobiernos ahora ven este carril ártico como parte de su sistema comercial y energético a largo plazo, no solo como una ruta de respaldo cuando hay problemas en el sur. Un barco que se mueve a través del techo del mundo apenas se sorprende a nadie ahora. La pregunta más difícil es, ¿qué tipo de maquinaria, puertos y reglas se necesitan para mantener ese barco moviéndose de manera segura a través del hielo y la oscuridad año tras año? Lo que realmente se necesita para navegar por la nueva ruta ártica de China. Para que la nueva ruta comercial ártica de China funcione realmente, un barco enorme tiene que liderar el camino. Literalmente. Se llama un rompehielos. Un rompehielos es un barco súper fuerte con un casco de acero grueso y motores masivos construidos para romper el hielo marino y despejar un camino seguro para que los barcos de carga regulares puedan seguirlo. Y nada sobre este viaje es simple. Antes de que cualquier barco se acerque a estas aguas, el propietario debe obtener el permiso de Rusia. La Administración de la Ruta Marítima del Norte, una oficina rusa creada específicamente para este trabajo, revisa cada barco que quiere utilizar este paso a lo largo de la costa del lejano norte. Las empresas deben enviar documentos que muestren cuán resistente es el casco del barco, qué tipo de clase de hielo tiene, qué motores utiliza y qué equipo de seguridad y formación de la tripulación tiene para aguas frías. También deben presentar un plan detallado que indique cuándo quieren entrar, qué tramo de costa seguirán y dónde planean salir. Este proceso puede tomar meses. Los funcionarios miran los mapas de hielo, los pronósticos del tiempo y las capacidades del barco antes de decidir si otorgan un permiso. Si dicen que sí, no simplemente dicen, adelante, navega. Asignan un piloto de hielo, una persona con entrenamiento especial para aguas heladas que sube a bordo para asesorar al capitán sobre la velocidad y el curso en la zona ártica. También le dicen al barco cuál rompehielos debe seguir y a qué puntos de control debe reportarse en el camino. En otras palabras, este no es un corredor marítimo libre donde cualquiera puede simplemente aparecer.
Es un corredor gestionado que funciona solo porque un estado controla quién se mueve, cuándo se mueve y cómo se mueven. Esa máquina de estado se basa en un gran hecho. Rusia controla la flota de rompehielos más fuerte del mundo. Cálculos recientes cuentan aproximadamente 41 rompehielos en servicio bajo la bandera rusa, con alrededor de 34 funcionando con motores diésel y 7 impulsados por reactores nucleares. Varios más están en construcción. Los rompehielos nucleares son especialmente importantes aquí. En lugar de quemar fuelolio pesado, llevan reactores compactos que pueden funcionar durante años sin repostar, lo que significa que pueden atravesar el hielo en viajes largos sin necesidad de detenerse. Estos barcos no son pequeños. Los rompehielos nucleares más nuevos de la clase ártica tienen más de 150 metros de largo y pesan decenas de miles de toneladas. Pueden avanzar a una velocidad constante a través de hielo de varios metros de espesor y tienen proas fuertes que están diseñadas para subir sobre el hielo y aplastarlo desde arriba. Cuando están de servicio, avanzan delante de un convoy de barcos mercantes. El radar y los observadores buscan crestas y parches gruesos. El rompehielos retrocede, avanza y lo hace una y otra vez hasta que aparece una franja estrecha y oscura de agua abierta, justo lo suficientemente ancha para que el barco detrás pueda seguir en fila india. Detrás de estos barcos hay una línea de puertos árticos que convierten la fuerza de romper el hielo en un tráfico constante de carga. Uno de los más importantes es Sabeta, un puerto tallado en la costa helada de la península de Yamal. Junto a Sabeta se encuentra la planta de gas natural licuado de Yamal, a menudo llamada Yamal LNG. El gas natural licuado, o GNL, es gas natural que ha sido enfriado hasta convertirse en un líquido. En esa forma, ocupa mucho menos espacio, por lo que los petroleros pueden transportar grandes cantidades a través del mar. Yamal LNG extrae gas de un enorme campo bajo la tundra y lo enfría hasta convertirlo en líquido justo en la costa. Cuando Yamal LNG cargó un barco por primera vez a finales de 2017, muchas personas dudaban que pudiera funcionar bien en condiciones tan duras. Al final de solo un año de operación completa, la planta había alcanzado su capacidad de diseño de aproximadamente 16,5 millones de toneladas de gas licuado por año a través de 3 unidades principales de producción, conocidas como trenes. Una cuarta unidad más pequeña, más tarde empujó la capacidad total cerca de 17,5 millones de toneladas por año. En el año 2024, la terminal despachó aproximadamente 21 millones de toneladas de gas licuado en aproximadamente 287 cargas de tanques, estableciendo un nuevo récord de producción de este puerto congelado. Ese flujo no va en una sola dirección. Algunas cargas se mueven hacia el oeste, hacia Europa, una vez que dejan el hielo. Otros se dirigen al este a través de la ventana ártica hacia Asia, cuando las condiciones del hielo lo permiten. El seguimiento reciente para el verano de 2025, por ejemplo, muestra más de 50 envíos saliendo de Yamal durante 3 meses, con varios cargamentos yendo directamente a China, Corea del Sur y Taiwán, y otros abasteciendo a compradores europeos. Justo al otro lado de la bahía de Yamal, en la península de Gidan, el próximo gran proyecto de Rusia, Arctic LNG-2, fue diseñado con la misma idea. Apunta a casi 20 millones de toneladas de gas licuado por año cuando esté completamente construido, con cargamentos moviéndose primero a puntos de transbordo rusos y luego hacia Asia. Muchos de esos cargamentos ahora terminan en la terminal de Beihai en el sur de China, conectando directamente los centros energéticos costeros chinos con los campos de gas del Ártico. La imagen es clara. Los compradores chinos ya dependen del gas del Ártico que se mueve a lo largo de esta ruta del norte. Todo esto solo funciona porque los barcos que transportan el gas son casi tan resistentes como los rompehielos que los guían. Yamal LNG y Arctic LNG-2 utilizan un grupo especial de buques conocidos como transportadores ARC-7. Estos son enormes barcos construidos con doble casco y placas de acero gruesas. Sus proas están diseñadas para la navegación oceánica normal, pero sus popas están construidas como rompehielos. En aguas abiertas, navegan hacia adelante como cualquier otro petrolero. Cuando encuentran hielo grueso, giran y se mueven hacia atrás, dejando que la pesada popa rompa y suba sobre el hielo. Las reglas de diseño dicen que estos petroleros ARC-7 pueden moverse por su cuenta en hielo compacto de más de 1,2 metros de grosor y pueden seguir a un rompehielos en crestas aún más gruesas. Tienen motores y hélices potentes que los mantienen en movimiento a través de mares congelados. Durante las pruebas en el mar, el buque líder de la clase, Christophe de Margerie, mantuvo un ritmo constante de aproximadamente 13 km por hora, mientras se desplazaba a través del hielo de aproximadamente 1,5 metros de espesor, una velocidad que los barcos normales ni siquiera pueden soñar en esas aguas. Estos petroleros siguen un ritmo anual simple. Durante los meses más cálidos, cuando el hielo es más delgado, navegan hacia el este desde Yamal, a lo largo de la ruta marítima norte hacia Asia, llevando gas licuado directamente a los mercados en China y sus vecinos.
En invierno, cuando el hielo a lo largo de la costa norte se vuelve demasiado grueso, a menudo navegan hacia el oeste a Europa, conectando Yamal con puertos que tienen tanques de almacenamiento, y luego enviando el gas desde allí. China no es solo un cliente al final de estas rutas. Está construyendo lentamente sus propias herramientas para operar en aguas polares. El antiguo barco polar chino, Xuelong o Dragón de Nieve, comenzó su vida como un rompehielos de carga construido por los soviéticos antes de que China lo convirtiera en un buque de investigación y suministro en la década de 1975 de los 90. Durante años, fue el único barco polar de China y se encargó de los suministros a las estaciones del Ártico y la Antártida. A finales de 2019, China puso en servicio un segundo barco polar llamado Xuelong 2. Este es el primer rompehielos de investigación polar construido en astilleros chinos. Tiene aproximadamente 120 metros de largo y poco más de 20 metros de ancho, con un casco especial y motores que le permiten atravesar el hielo de aproximadamente 1,5 metros de grosor mientras se mueve a un ritmo lento y constante. A diferencia de muchos rompehielos más antiguos, puede romper el hielo moviéndose tanto hacia adelante como hacia atrás, lo que lo hace flexible en condiciones difíciles. Durante las últimas temporadas, Xuelong 2 ha trabajado en el hielo marino de verano al norte de Alaska y a lo largo de partes de la ruta marítima del norte, brindando a las tripulaciones chinas experiencia directa en las mismas aguas por las que más tarde cruzará su carga. China no se detiene con 2 barcos polares. Los planes y el trabajo de construcción temprana apuntan a al menos otro buque polar y un diseño de rompehielos pesado más grande que iría más allá del Xuelong 2 en potencia. Estos futuros barcos podrán albergar alrededor de 180 personas y transportar helicópteros. Esto daría a los equipos chinos más alcance tanto para la ciencia como para tareas prácticas como explorar el hielo o ayudar a barcos en problemas. En tierra, China ha plantado una bandera permanente en el Alto Ártico a través de su estación del Río Amarillo. Esta pequeña base de investigación se encuentra en Ny-Ålesund, en las islas Svalbard, a aproximadamente 1.223 kilómetros del Polo Norte. Se inauguró en el año 2004 y desde entonces ha albergado más de 250 proyectos de investigación y más de 660 científicos visitantes. El trabajo allí se centra en cosas como los glaciares, la vida marina y la atmósfera superior, pero también le da a China algo muy práctico: datos a largo plazo sobre el hielo, las condiciones meteorológicas y oceánicas, además de una presencia y red constante entre los científicos del Ártico. Una vez que ves cuánta maquinaria y coordinación silenciosa se necesita solo para mover estos barcos a través del hielo roto, la siguiente pregunta casi se formula sola. ¿Qué tipo de impacto tiene este atajo congelado en las rutas y puertos marítimos más antiguos de los que el mundo ha dependido durante tanto tiempo? ¿Por qué este atajo ártico sacude el mapa global de envíos? La mayoría de la gente nunca lo piensa, pero casi todo en una casa, una tienda o un teléfono en manos de alguien pasa parte de su vida comprimido a través de solo unos pocos estrechos pasajes marítimos. Estos son los atajos de envío que conectan las fábricas asiáticas con los compradores occidentales. Si uno de estos pasajes se atasca, todo el sistema lo siente en cuestión de días. Por eso incluso un pequeño atajo de trabajo en el Ártico importa instantáneamente para el poder global, el dinero, y quién puede tomar las decisiones sobre el comercio mundial. El símbolo más claro de este viejo mapa es el Canal de Suez. Atraviesa Egipto y enlaza el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, dando a los barcos un camino directo entre Europa y Asia sin tener que rodear África. Suez maneja entre el 12 y el 15% de todo el comercio global por volumen y aproximadamente el 30% de todo el tráfico de contenedores, con más de $1 billón en mercancías que pasan cada año. Esto no es un camino lateral. Es una de las principales arterias de la economía mundial, y los peajes que pagan los barcos son una de las mayores fuentes de divisas de Egipto. Al otro lado del mundo se encuentra el Canal de Panamá. Cruza Centroamérica y conecta el Atlántico y el Pacífico. Panamá maneja aproximadamente el 5% de todo el comercio mundial y cerca del 40% de todo el tráfico de contenedores que conecta a Estados Unidos con el resto del mundo. Cada año, mercancías por un valor aproximado de $270 mil millones se mueven a través de sus canales solo para el comercio estadounidense. Muchas líneas de envío, planes de puertos y enlaces ferroviarios en las costas este y oeste de las Américas están construidos bajo la suposición de que este canal seguirá funcionando sin problemas. Durante décadas, los puertos y rutas han crecido alrededor de estos dos canales como ramas alrededor del tronco de un árbol. En Europa, los centros de contenedores en el Mediterráneo y el Mar del Norte se encuentran donde el tráfico por Suez tiene sentido para detenerse y dividir la carga. En el Medio Oriente y el Mar Rojo, se construyeron y ampliaron terminales porque casi cada contenedor de Asia Oriental a Europa pasa por allí. En las Américas,
Los grandes puertos de la costa este cuentan con flujos constantes a través de Panamá, mientras que algunos puertos de la costa oeste dependen de la carga que omite el canal y va por ferrocarril o camión en su lugar. Este patrón hace que el sistema sea eficiente, pero también muy vulnerable cuando un enlace falla. Los últimos 2 años han mostrado lo frágil que realmente es esta configuración. A finales de 2023, el movimiento Houthi de Yemen comenzó a atacar barcos en el Mar Rojo. Ese estrecho mar es la entrada sur al Canal de Suez. En pocas semanas, muchas de las mayores líneas de contenedores del mundo dejaron de enviar sus barcos a través de ese corredor y los desviaron alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. En los primeros meses de 2024, el volumen de comercio que pasaba por Suez se redujo a la mitad en comparación con el año anterior, y a mediados de 2024, el tonelaje que transitaba por el canal se redujo en aproximadamente un 70%. Esos barcos tomaron el camino largo alrededor de África. La capacidad desviada por el Cabo de Buena Esperanza aumentó en casi un 90%. Un viaje típico de contenedores desde un puerto importante de China como Shenzhen a Rotterdam creció de aproximadamente 18.520 kilómetros náuticos y alrededor de 31 días a través de Suez a aproximadamente 24.077 kilómetros náuticos y alrededor de 41 días a través del Cabo. Eso es alrededor de 1 semana y media extra en el mar por cada viaje. Más combustible quemado, más tiempo de tripulación y tarifas de flete más altas. Los precios de los contenedores en algunas rutas de Asia a Europa se duplicaron durante un tiempo mientras el sistema luchaba con desvíos más largos y menos barcos disponibles en cualquier momento. Para Egipto, el costo fue doloroso. A principios de 2025, el presidente de Egipto dijo que el país estaba perdiendo cerca de $800 millones en ingresos del Canal de Suez cada mes debido a la crisis del Mar Rojo. Este es el dinero del que depende Egipto para pagar las importaciones y para hacer frente a sus deudas. Cuando de repente cae, la moneda, el presupuesto del gobierno y el mercado laboral sienten el impacto. Panamá tiene su propia versión de este problema y proviene del cielo en lugar de misiles. En 2023 y a principios de 2024, una fuerte sequía redujo los niveles de agua en los lagos que alimentan las esclusas del canal. Para mantener los barcos en movimiento, la autoridad del canal tuvo que reducir las franjas horarias diarias de tránsito y limitar el tamaño y calado de los buques. A principios del año 2024, los tránsitos por Panamá se redujeron a casi la mitad en comparación con los picos anteriores, y los espacios diarios cayeron de más de 30 barcos a alrededor de 15. Ese cuello de botella obligó a algunos transportistas a desviar rutas, ajustar horarios y aceptar demoras, lo que aumentó los costos para los transportistas que utilizan los puertos de la costa este de Estados Unidos y el comercio de América Latina. Pon todo esto junto, y una cosa se hace obvia. El mundo ha estado operando una economía del siglo XXI en un mapa dibujado para el siglo XIX y principios del siglo XX. Un puñado de canales y pasajes transportan grandes cantidades de comercio. Cuando ocurre un problema en uno de ellos, solo hay 2 opciones. Ve por el camino largo o espera en la fila. En este contexto, un carril ártico que puede reducir grandes trozos de la distancia entre Europa del Norte y Asia Oriental deja de parecer una historia secundaria y empieza a aparecer una nueva palanca en el sistema global. Los economistas en Europa dicen que cuando el hielo está lo suficientemente blando, esta ruta del Mar del Norte puede reducir la distancia y el tiempo de viaje entre el noreste de Asia y el noroeste de Europa en aproximadamente 1/3 en comparación con las rutas antiguas. Un ejemplo común es el viaje desde Murmansk en Rusia hasta Yokohama, en Japón. Si un barco pasa por el Canal de Suez, el viaje es de aproximadamente 23.778,56 kilómetros. Si pasa por la costa ártica, son solo alrededor de 10.694,44 kilómetros. Eso es una reducción de aproximadamente 30 a 40% tanto en distancia como en tiempo de navegación. Otras verificaciones de ruta muestran el mismo patrón. Por ejemplo, el viaje desde Ningbo en el este de China hasta Rotterdam en los Países Bajos es de aproximadamente 17.046 kilómetros a través de Suez, pero solo unos 12.576 kilómetros a lo largo de la ruta del Mar del Norte. En términos sencillos, un barco que podría necesitar alrededor de 4 a 5 semanas para ir desde Asia Oriental a Europa del Norte, en la ruta habitual, puede hacer el tramo principal del Ártico en poco más de 2 semanas durante la temporada de aguas abiertas. Si esto se vuelve confiable, los propietarios de barcos pueden intentar hacer un viaje redondo adicional cada año con el mismo barco, o pueden usar menos barcos para mantener un servicio semanal entre Asia y el Mar del Norte. Aquí es donde la amenaza al mapa antiguo se vuelve clara. Los economistas han preguntado qué pasaría si el Ártico fuera fácil de usar durante todo el año. Incluso en el mejor de los casos, se estima que la ruta del Mar del Norte podría transportar solo alrededor del 5% del comercio mundial por valor. Eso suena pequeño, pero la mayor parte de ese 5% provendría de rutas que actualmente utilizan el Canal de Suez y, en menor medida, el Canal de Panamá y rutas largas alrededor del sur.
En sus modelos, hasta alrededor de 2/3 del tráfico que normalmente iría por la larga ruta del Mar del Sur, entre partes de Europa y Asia, se desviaría hacia el norte. Entonces, una pequeña parte del comercio total aún sería una porción muy grande de la carga más rentable y crítica en cuanto al tiempo de la que dependen algunos canales y puertos. Gracias por vernos. Ahora mira los videos que aparecen en la pantalla para escuchar más historias increíbles.